Dios sea bendito, estimados estudiantes. En el siguiente video vamos a aprender acerca de la estructura de los seres vivos multicelulares, células especializadas, tejidos, órganos y sistemas. Este es el primer tema de la quinta unidad, en el cual nosotros podemos observar en la página 147 de sus textos, 148, 149, del cual he sacado las ideas principales para realizar una presentación. Es por eso que mediante yo voy explicando, ustedes pueden ir subrayando en sus textos lo mencionado. Como objetivo de la presentación es dar a conocer a los estudiantes de segundo acerca de la estructura de los seres vivos multicelulares, células especializadas, tejidos, órganos y sistemas. Por el cual, como nosotros habíamos venido estudiando, las células se dividen en células eucariotas y células procariotas. Como ustedes bien saben, las células eucariotas son las que poseen un núcleo verdadero y las células procariotas no tienen un núcleo. En las células eucariotas, las características principales son que son células multicelulares, es decir, que poseen uno o más células. También está rodeada por una membrana plasmática. El ADN se encuentra en el núcleo. Además, esta célula es la célula que se clasifica en célula animal, célula vegetal. En cuanto a las células procariotas, el ADN está disperso en el citoplasma. Estas células son células unicelulares y no está rodeada por una membrana plasmática. Además, las células se dividen en tres dominios, lo que son dominio eucaria, arquea, dominio bacteria. Estos tres dominios son antecesores comunes, del cual parten 5 reinos, el cual es el reino Monera, el reino plantas, animales, hongos y protistas. Estos tres autores han clasificado de esta manera estos reinos y estos dominios. Continuando con lo aprendido, la teoría celular menciona que todas las células comparten las siguientes características. Tienen membrana celular y material hereditario como el ADN y citoplasma. Además, existen 3 tipos de teoría, las cuales mencionan que las células son unidades básicas de la estructura y organización de todos los organismos vivos. Como segundo, todos los organismos vivos se componen de una o más células. Y como tercero, las células únicamente se originan de otras células. En este tema nosotros vamos a hablar acerca de la homeostasis y osmorregulación. La homeostasis es la capacidad que tienen los organismos vivos para lograr un equilibrio en las condiciones de su medio interno y del medio externo a través de procesos fisiológicos, químicos y con la condición de mantener una condición estable. En este mapa conceptual que nosotros encontramos en nuestro texto, aquí podemos darnos cuenta el medio interno a qué se refiere. Se refiere a los aparatos, sistemas, órganos y tejidos que conforman nuestro cuerpo. Los receptores químicos que vienen a ser la percepción que nosotros tenemos por medio de nuestra nariz o nosotros la percepción que tenemos hacia los olores del medio y los neurotransmisores como las hormonas, que las hormonas transmiten información de una neurona a otra y así para cumplir una actividad. En cambio, el medio externo, como los factores abióticos, los cuales son el agua, el suelo, la temperatura, la humedad, estos dos factores son muy importantes debido a que en el medio interno la homeostasis equilibra lo que viene a ser en nuestro cuerpo, en el cual nosotros vamos a tener una adaptación en el medio externo. Por eso es que nosotros aquí en el medio interno tenemos
tenemos que nosotros adaptar nuestros sistemas, nuestros aparatos para con el medio externo. Es decir, un ejemplo, al momento de que nosotros estamos en un medio externo de mucho calor, nuestro medio interno, como nuestros aparatos, nuestros neurotransmisores, trabajan para que nosotros nos adaptemos a este medio. En cambio, en la osmorregulación, esta osmorregulación regula la salida y entrada de agua al cuerpo, así como de las sustancias que contienen sales minerales. En el ser humano, un ejemplo es la excreción de desechos y filtración de toxinas para su posterior eliminación por medio de los riñones o sistema renal, que son fundamentales para la osmorregulación del organismo. Además, en los animales como los reptiles equilibran su osmorregulación por medio de glándulas de sal. En el ser humano, en cambio, es por medio de la sudoración. En cambio, en plantas, su medio de osmorregulación se produce a través del agua que traspasa por la raíz, tallo y hojas, por medio del transporte del xilema y floema, que son transportadores de agua y también de algunas sales. En cuanto a la termorregularización, es la regulación de la temperatura que tiene un organismo. Involucra a los sistemas homeostáticos y osmorregulación para mantener el flujo de energía para los procesos metabólicos y mantener una temperatura corporal. Es decir, que la homeostasis y la osmorregulación ayudan para que nuestra temperatura corporal se encuentre en un estado normal. Al momento de que nosotros sufrimos tal vez temperaturas bajas o temperaturas altas, lo cual llamamos la presión alta o presión alta, estos dos, osmorregulación y homeostasis, ayudan para que nuestro cuerpo se estabilice con el medio ambiente. Para la ayuda de todo este proceso es indispensable la especialización de las células. Como nosotros anteriormente estudiamos lo que es la fase de la mitosis, nosotros en esta especialización vamos a ver que en la fase Go las células han pasado ya por la fase G1, que es la captación de nutrientes para el traspaso de la fase G2. Aquí nosotros podemos observar que en la fase G1, que viene a ser el periodo del crecimiento en general, la fase S, aquí ocurre la síntesis del ADN, la fase G2 continúa el crecimiento, las células se separan por la división. Y aquí da paso para realizar lo que es todo el proceso de mitosis, en el cual nosotros vamos a obtener un ser vivo. En el siguiente gráfico, tomado de nuestros libros en la página 149, que es el origen de las diferentes células de tejidos y órganos, vamos nosotros a ver cómo es el procedimiento para la formación del ser vivo y qué células se utilizan para la formación de cada uno. Las células pluripotentes son capaces de generar prácticamente cualquier tipo de célula que obtiene a partir de las células reprogramadas genéticamente por parte del padre y de la madre. Las células unipotentes pueden generar un único tipo de células. Un ejemplo es el de las células de la piel, que están en continuo proceso de renovación. Las células multipotentes también se generan a partir de las células pluripotentes y estas se pueden encontrar en tejidos nuevos. Son muy adecuadas para su uso en trasplante de tejidos. Las células totipotentes, estas células en realidad son células madres embrionarias.
que se forman en el momento en que el óvulo se une con el espermatozoide para formar el cigoto y puede generar cualquier tipo de célula, tejido u órgano. Es por eso que se forman diferentes tejidos animales y tejidos vegetales. En el siguiente video vamos a presentar y a profundizar acerca del origen de las diferentes células de tejidos y órganos. Desarrollo embrionario vamos pasando por fases sucesivas, desde el cigoto, pasamos por la fase de mórula para llegar a la fase de blastocisto, que después continuará diferenciándose y proliferando para llegar a dar el feto y el adulto. En estos procesos, insisto, vamos viendo un grado creciente de diferenciación en las células. El blastocisto, las células del blastocisto están más diferenciadas que las de la mórula y que el cigoto. Por eso, las células de la mórula y el cigoto, sobre todo las de la mórula inicial, se conocen o se les llama células totipotentes. Están muy poco diferenciadas todavía y son capaces de dar lugar a un embrión completo. Cada una de las células de la mórula inicial puede dar lugar a un embrión completo. En cambio, en el blastocisto ya hay una cierta diferenciación. Las células del trofoblasto son distintas a las de la masa celular interna y las del trofoblasto ya solo pueden dar lugar a placenta. En cambio, las células de la masa celular interna sí que van a originar todos los más de 200 tipos celulares distintos que encontramos en el cuerpo humano. Por eso a estas células se les llama células pluripotentes. No son capaces de dar lugar a un embrión completo, no son totipotentes, pero sí que son capaces de dar lugar a todas las células que aparecerán después en el cuerpo humano y por tanto se les llama pluripotentes. ¿Cómo van a hacer esto? Bueno, pues evidentemente con los mismos procesos de proliferación y de diferenciación. Van a ir dividiéndose y van a ir especializándose, diferenciándose cada vez más. Este es un proceso gradual en el que las células se diferencian poco a poco, se comprometen hacia una determinada línea celular y se van diferenciando a lo largo de esa línea. Las células menos diferenciadas todavía en este camino se les conoce como células progenitoras y de estas se van a originar el músculo, el cerebro, la grasa, la piel, el hueso, etc. Pero este no es un camino lineal, sino que puede haber bifurcaciones y células progenitoras todavía no totalmente diferenciadas que iban a dar músculo pueden desviarse y dar lugar a otro tejido distinto. Por eso se les llama células multipotentes a estas células progenitoras, porque tienen la capacidad, algunas de ellas, de dar lugar a tipos celulares distintos. En cualquier caso, a medida que se van diferenciando, cada vez se van comprometiendo más hacia una determinada línea celular y al final van a dar lugar a las células adultas ya totalmente diferenciadas que forman cada uno de los tejidos. De todas formas, en los tejidos residen algunas de estas células que quedan en estado poco diferenciado y que van a ser capaces de regenerar ese tejido cuando sufre alguna agresión. Si nos lesionamos el músculo, ese músculo se va a regenerar gracias a unas células madre que han quedado dentro del músculo y que regeneran este tejido. Y esto sucede en los distintos tejidos que tenemos en el cuerpo humano. Estas células que quedan ahí son las que se conocen como células madre somáticas o adultas, porque están en el cuerpo humano, en cada uno de los órganos y tejidos que forman el cuerpo humano, y son las encargadas de regenerar. Mediante las células explicadas en el siguiente video es lo que se originan, lo que son los tipos de tejido en animales. Por ejemplo, en los sistemas nerviosos, en el cual por medio de las neuronas que se originan por el cerebro, la médula espinal, neuronas motrices y neuronas sensoriales. El sistema circulatorio, de igual manera, en que se encuentra el corazón, las arterias
las venas, sistema respiratorio como los pulmones y branquias, sistema digestivo y excretor, el hígado, riñones, sistema locomotor, esqueleto, músculos, exoesqueleto, sistema reproductivo, espermatozoides, óvulos, en el cual son originados por el pene y ovarios. En cuanto a los tejidos vegetales, en el sistema circulatorio viene a ser lo que es el xilema y el floema, en el cual son transportadores de agua y sales. En el sistema respiratorio por medio de los estomas, en el cual realizan la fotosíntesis. Y el sistema reproductivo por los estambres y pistilo. Los procesos respiratorios y circulatorio excretor de la osmorregulación y termorregulación, como antes mencionamos acerca de la osmorregulación y termorregulación de tipo fisiológico para restablecer el equilibrio corporal ante los cambios internos como son la función de los aparatos, sistemas y tejidos, neurotransmisores por medio de las neuronas, y externos como los factores abióticos, los cuales son el agua, el suelo, todo lo que nos rodea en nuestro ambiente. Las acciones generadas por el ser vivo se encuentran a cargo del sistema nervioso y todos los sistemas antes mencionados, el cual todos los sistemas antes mencionados conforman lo que es el sistema endocrino. El sistema nervioso recibe toda la información en sus neuronas y son esta información pasada a cada uno de los órganos para que cumplan su función. Esto nos ayuda a que nosotros podamos recibir los estímulos. Es decir, si nosotros tenemos una mala circulación, el sistema nervioso es primero el que recibe toda esa información, pasa al sistema circulatorio y origina lo que son los estímulos. O cómo nosotros, nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo actúa ante cualquier medio. Aquí nosotros hemos puesto un ejemplo en el cual, de igual manera, este ejemplo está en sus textos. Es cómo reacciona nuestro sistema nervioso. Tomemos el ejemplo que se encuentra en su texto en la página 150. Es un ejemplo de peligro en el cual se necesita sobrevivir. Supongamos que en un día una persona se encuentra con un oso. Primero, frente a esta situación, la persona va a profundizar y analizar y buscar una salida. Los músculos van a comenzar a tensarse y vamos a tener diferentes reacciones. El corazón comienza a demandar cantidades de oxígeno y nuestro cuerpo comienza a tener una sudoración excesiva. La presión arterial se eleva debido a la adrenalina y la respiración se acelera. Al salir corriendo, la energía proviene de los músculos y no de las grasas. Al momento de que la persona ya no se encuentre en un estado de peligro o supervivencia, la respiración vuelve a la normalidad, la temperatura corporal vuelve a sus niveles normales y no segrega adrenalina por el cuerpo. Es por eso que los procesos interrelacionados entre los sistemas circulatorio, nervioso, excretor, respiratorio son fundamentales para equilibrar las respuestas ante cualquier situación. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver que al momento de que la persona es encontrada en peligro, el cerebro comienza a funcionar mediante las neuronas. Estas neuronas son las que pasan la información a cada uno de los órganos. Por ejemplo, nuestro sistema neuronal comienza a trabajar y nuestro corazón
La información es pasada directamente a nuestro corazón, el cual comienza a acelerarse y comienzan así en los diferentes órganos, desde el sistema nervioso hacia el sistema endocrino, es decir, hacia los diferentes órganos. Después, al momento de que ya la persona se encuentra fuera de peligro, la persona comienza a tener normalidad en su cuerpo y comienza a que sus órganos comiencen a la normalidad. Eso es lo aprendido por esta clase, estimados estudiantes. Muchas gracias.